He estado usando la Insta360X4 durante más de 6 meses como una de mis cámaras principales para crear todo tipo de vídeos y hay varias preguntas que quedan en el aire. ¿Es mejor que usar un móvil que siempre llevo en el bolsillo? ¿Y crees que ese hype inicial del vídeo 8K se sigue manteniendo casi 7 meses después? Pues hoy te voy a contar mi opinión después de tantos días, semanas y meses y sobre todo mis 5 funciones más top. ¡Empezamos! Y es que a diario recibo preguntas como: David, ¿me compro la X Pro 2 o la X4? ¿Cuál es mejor? Por cierto, tenéis una buena comparativa de la X Pro 2 por aquí arriba. Y es que son cámaras diferentes. Con una cámara 360 como la X4 vas a conseguir tomas que no puedes lograr con una cámara tradicional o con una cámara de acción normal. Solo capturas con un ángulo limitado ya que solo cuentas con una lente. Tienes que tener cuidado y no despistarte al encuadrar mientras estás grabando porque si no has enfocado bien no lo vas a poder ver después. Pero con la X4 al grabar en 360 grados puedes llevar la cámara de cualquier forma y grabar todo. Repito, todo en 8K, porque luego en el software, ya sea en el móvil o en el PC, vas a poder elegir el encuadre y exportarlo perfectamente. Por ejemplo, crear esas tomas aéreas o con el conocido efecto drone más alejado, como si alguien nos estuviera grabando desde arriba, que ya os expliqué en este vídeo de trucos con la Insta360 que os dejo aquí arriba. Al igual que cuando voy en bici, buceo debajo del agua, puedo llevar la cámara en cualquier posición. Ojo, siempre lleva bien alineado el palo selfie, con lo que vas a poder capturarte sin problemas, sin cortarte los pies, la cara o el entorno. Para mí, mucho más cómodo. Por cierto, Insta360 tiene un montón de ofertas ahora mismo, así que si estás pensando en comprártela, te recomiendo que te unas a mi canal de Telegram o de WhatsApp, donde publico a diario las mejores ofertas. Y sí, aunque no te lo creas, la X4 es más pequeña que otros modelos de 360 grados. Depende siempre de contra qué modelo lo compares, pero sobre todo es mucho más ligera que otras cámaras como por ejemplo la QCam 3 Ultra. En concreto, la Insta360X4 tiene un peso junto con la batería de 204 gramos, mientras que, atención, la QCam 3 Ultra se va hasta los 339 gramos. ¿A que no lo parece, verdad? ¿Y qué supone esto? Pues muy simple, la X4 es más cómoda de usar, sobre todo cuando la llevas en un palo selfie normal, pero no te quiero decir cuando la montas en un palo selfie de 3 metros, donde el peso parece que se multiplica. Se nota y mucho. Por cierto, te dejo mis palos selfies recomendados justo debajo en la descripción del vídeo. Y ya que estás por ahí, si te está gustando el vídeo, puedes suscribirte al canal. Por si todavía no has visto mi review de la X4, te la dejo por aquí arriba. Esta cámara es una bestia que graba hasta vídeo 8K combinando la imagen de las dos lentes. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos una esfera completa de resolución 8K comparada con la de 5,7K que teníamos en sus predecesoras, tanto la X3 como en la One X2. Y sí, ya os digo que se nota y mucho, al 100%. Puede que a veces la compresión de YouTube no te deje apreciarlo del todo, pero cuando llegas a casa después de grabar, abres cualquier vídeo de este bicho, creo que te vas a quedar con la boca abierta. Te puedes ir al Insta360 Studio, reencuadra un poco, recorta y dale a exportar con la máxima calidad. Te aseguro que te van a gustar mucho los resultados, tanto de imagen como de estabilización, como vimos en la comparativa de la X4 frente a la X3 por aquí arriba. Y pasamos ahora quizás a uno de los puntos más flojos en todas estas cámaras y que hemos sufrido durante años, la autonomía. Y por fin, gracias, estamos hablando de cifras más potentes. No son perfectas, a todos nos gustaría una batería ilimitada, pero tenemos una autonomía de hasta 135 minutos grabando con este bicho. Incluso te va a aguantar temperaturas extremas, tanto calor como frío, consiguiendo mejores resultados, por ejemplo, que la última GoPro. ¿Y qué contarte del software? Si hay algo que dar las gracias a Insta360 es porque ha creado dos herramientas muy potentes para editar nuestros vídeos, pero sobre todo, en mi opinión, simplificarnos a todos los usuarios el cómo editamos los vídeos 360. Por un lado vas a tener la aplicación de Insta360 que recibió hace un par de meses una actualización brutal y que te conté todo por aquí arriba.
tienes decenas de modos automáticos, editor con inteligencia artificial, reencuadres, efectos, seguimiento inteligente, todo en la palma de tu mano, en tu móvil. Y también tienes el Insta360 Studio que te he contado antes, la herramienta más potente que si bien no tiene todos estos efectos y funciones inteligentes como la app, pero con lo que vas a poder exportar a la máxima resolución y sobre todo con el bitrate más alto que en tu smartphone, consiguiendo la mejor calidad en tu vídeo final. Y os digo que he probado unos cuantos de estos software de varias marcas y no hay nada parecido. Por cierto, si no lo sabes, ahora tienes disponible el Insta360 Plus, la nube de Insta360. ¿Qué te va a permitir? Pues vas a poder subir automáticamente todos tus vídeos desde tu cámara, tan solo conectándolas a una red Wi-Fi. Vas a poder editar los vídeos en la nube, sí, no te hace falta ni descargarlos y también exportarlos desde allí. Repito, todo en la nube. Te lo expliqué por aquí arriba en este vídeo y debajo en la descripción te voy a dejar los enlaces por si lo queréis probar. Es de pago, obviamente, pero muy recomendable. Y pese a que sabéis que me encanta, tengo dos posibles mejoras que tendrán que ser para otro modelo, como son las lentes desenroscables. Si bien es cierto que en este modelo contamos con protectores enroscables más cómodos que los del modelo X3 que iban pegados, creo que la mejor solución sería poder desmontar fácilmente estas lentes para que en caso de rotura o arañazos, nosotros mismos, comprando un pack, caro, está claro, podamos cambiarlas y seguir disfrutando de nuestra cámara. Otra idea que ya he visto en varios modelos este año es una memoria interna integrada. Puede parecer una chorrada que seguramente haga más cara la cámara, pero cuando se te olvida la tarjeta en casa o has grabado tanto que se ha llenado tu tarjeta, contar con 40, 80 o 120 gigas es una auténtica maravilla, en serio. En resumen, la X4 es mi cámara 360 sin ninguna duda. Hace años os contaba cómo me gustaba mucho grabar con la One X2, pues imagínate ahora con la X4. Calidad de imagen, 8K, pantallón, autonomía y todo lo que ha ido evolucionando la aplicación y el Insta360 Studio. Y solo ahora, con las ofertas del Black Friday, la tienes rebajada por primera vez nada menos que 84 euros y con mi enlace y el cupón que te dejo en la descripción te llevas 2 palos selfies y una botella de regalo. Además, tanto la Insta360 X3 como la One X2, la Go 3S, otra cámara que me gusta mucho por lo pequeña que es, tiene unos tremendos descuentos estos días, al igual que todos los accesorios, del que yo me compraría como mínimo el palo selfie de 3 metros aprovechando el descuento, porque después sube bastante de precio. Te dejo con la guía tutorial más completa de esta cámara que hay en YouTube, no te la pierdas, y nos vemos en el siguiente vídeo.